Les recuerdo, y hoy va a ser un día muy especial porque vamos a tener un programa que continúa lo que veníamos trabajando en el programa anterior, y los que aún no han podido oír los programas anteriores o quieren volverlos a oír, porque eso también puede estar pasando, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram, la psicóloga.anamaría, o en el YouTube con ese mismo nombre, la psicóloga.anamaría, y de paso pueden suscribirse también al canal. Ahí encontrarán todos los audiogramas completos de cada uno de los programas que hemos venido transmitiendo en tu psicoespacio de la radio. Y como les decía, el programa de esta noche es una continuación de los programas, del programa del jueves pasado, porque existieron, si se quieren, muchas interrogantes, y porque el tema de la motivación es un tema que genera mucha polémica, más que polémica, genera mucha inquietud, porque realmente todos estamos, quieran o no, involucrados en esto de activarnos, en esto de motivarnos, en esto de llevar cualquier actividad a la acción. Y el tema de hoy es complejo en el campo de la psicología, y quisiera hacer una pequeña referencia de lo que hicimos la sesión pasada, lo que hicimos el jueves pasado, cuando hablamos justamente de esa motivación, pero entendimos cuando esa motivación tiene que ver con algo que está afuera o cuando la motivación tiene que ver con algo que está dentro. No sé si recuerdan cuando explicamos de la motivación intrínseca dentro de nosotros o la motivación extrínseca fuera de nosotros. En esa oportunidad, el jueves pasado, dimos varios ejemplos, sobre todo en el tema académico, cuando estudiamos, por ejemplo, para un examen, por una nota o simplemente por el placer y el gusto verdadero por aprender. Luego, también en ese programa explicamos la química de motivación, que hoy vamos a repasar, y básicamente cómo están biológicamente capacitados todos los seres humanos para generar esas hormonas necesarias que nos activan la acción. Lo más importante en esto de la química de la motivación es entender, y eso lo repasamos muchísimo, que toda información o estímulo que llega hasta nuestro cerebro pasa por un filtro de nuestras emociones. O sea, toda la información que está afuera primero pasa por nuestras emociones. Y este filtro vendría siendo el sistema límbico, específicamente el sistema amigdalino, y no son las amígdalas de nuestra garganta, sino esa nuez que tenemos en el medio del cerebro, que activa y que esta amígdala codifica toda la información, todos los estímulos, y en un binomio las codifica en un binomio de placer o dolor. O sea, la información entra a nuestro cerebro, la amígdala identifica si eso que está recibiendo está relacionado con el placer o con el dolor. Y esta interpretación binómica, placer o dolor, define al final si nos vamos a activar o no para la acción. Porque fíjense bien, si nuestra amígdala identifica alguna emoción displacentera o dolor, simplemente no manda la información a la cumbres, que ahorita lo vamos a ver, no sigue el proceso de conexión neurológica, y tan sencillo como que no nos movemos. Por eso justamente cuando vamos a activarnos alguna actividad, generalmente esa actividad está relacionada con placer. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esa amígdala identifica esa información, ese estímulo, como que puede generar algún tipo de recompensa, o que es fuente de un potencial placer, o que puede satisfacerse alguna necesidad específica, entonces nuestro cerebro dice, sí, bien, pasa información, y va a pasar el núcleo accumbens, donde se libera un neurotransmisor que es el responsable de estimularnos para la acción concreta de satisfacción. Y ese neurotransmisor es llamado dopamina, que al final es el responsable de toda la sensación placentera y de la actividad motora de nuestro organismo. Entonces fíjense cómo nuestro cerebro filtra la información que recibe y la cataloga
como placentera o como displacentera, es decir, todo lo contrario al placer, y a partir de esa codificación es que nos activamos o no a la acción y se activa el cerebro a generar esa dopamina que necesita el cuerpo para la acción. Entonces muchos ahora podrán entender por qué nos cuesta tanto hacer aquellas cosas que no nos gusta hacer, porque el placer, la emoción, la alegría está conectada directamente a la motivación. Por eso, esta noche estaremos dando algunos tips para ayudar a nuestra amígdala para que su interpretación placer-dolor incluya esa mirada a largo plazo que pudiera ser placentera de muchas de nuestras acciones o actividades que implican esfuerzo y sacrificio, que tal vez en este momento puede no ser tan agradable la actividad, pero a la larga puede generar una importante gratificación. Como ya es costumbre, para iniciar el tema de cada programa de esta noche, volvimos a hacer una serie de preguntas en las redes sociales para que la audiencia pueda hacer una especie de autodiagnóstico. A los que aún no han visto la publicidad en las redes, voy a leer las preguntas que realizamos para que mentalmente quienes en este momento están detrás de este receptor puedan hacer su diagnóstico. La primera pregunta de esta noche: ¿quién o quiénes creyeron en ti cuando todavía eras un inexperto, cuando eras un aprendiz, cuando nadie daba ni una locha o un peso por ti? ¿Quién estuvo ahí en esos momentos? Y hago un silencio para que puedan buscar esa información. ¿Quién o quiénes creyeron en ti cuando todavía eras un inexperto o un aprendiz? Mantén ese nombre en tu mente durante todo este programa y entenderás al final el efecto que tuvo esas personas por el simple acto de creer en ti, de tener fe en ti. La segunda pregunta de esta noche: ¿cuál es tu sueño más grande? Ese sueño que prefieres en algunas ocasiones no describir porque te da pena decir a las otras personas que te rodean que quieres algo casi imposible. Eso que anhela tu corazón. ¿Con qué sueñas? Mantén también en tu mente durante todo el programa esta pregunta, porque la clave de una verdadera, genuina y auténtica motivación está dentro de ti. Te invito a que compartas tus experiencias a través de las redes sociales o puedes también escribir a mi WhatsApp más 549-261-560-5053. Nos mantenemos conectados. Para los que se conectan en este momento en tu psicoespacio de la radio, esta noche estamos hablando de la motivación. Cómo activarnos, cómo encontrar esa chispa interna, esos fósforos que estaban en la publicidad del programa que nos permiten alcanzar nuestros sueños. Si quieres participar por las redes sociales, te recuerdo el Instagram o el Facebook, lapsicóloga.anamaría. Nos conectamos, nos oímos, nos leemos. En el corte anterior hicimos un breve repaso del programa del jueves pasado y lo más resaltante es entender que poseemos todo un andamiaje, toda una estructura bioquímica que nos impulsa a la acción para la búsqueda del placer y sobre todo para la satisfacción de diferentes necesidades. Y es que como seres humanos estamos llenos de necesidades que siempre estaremos buscando satisfacer para alcanzar ese equilibrio y ese bienestar que tanto necesitamos. Y esto, quien mejor lo explicó, esto de las necesidades humanas, y lo explicó hace más de 70 años, fue un psicólogo norteamericano llamado Abraham Maslow. Y esta es una teoría muy, pero muy popular, muy conocida, extremadamente explicada incluso en muchos espacios y no solo en el área psicológica, y entendiendo más bien la diversidad del público que ahora está oyendo, considero importante
hacer un breve repaso, porque me he encontrado que, así como hay mucha gente que conoce esta teoría, también hay mucha gente, sobre todo la más joven, que desconoce por completo. Y esta teoría, si se quiere, nos ayuda a entender por qué nos movilizamos, cuáles son las necesidades que nos invitan a movernos, ¿no? En 1943, este psicólogo norteamericano, que ya les dije, se llama Abraham Maslow, publicó un ensayo el cual decía que las personas tenían, en un orden particular, porque él le dio una jerarquía, un orden muy específico, 5 tipos de necesidades. Él refirió que en la medida que estas necesidades son satisfechas, se pasa a otro nivel, es decir, se activa el deseo de cumplir el siguiente nivel. Y en ese primer nivel, él estableció necesidades básicas para el funcionamiento del cuerpo. Estas necesidades básicas son como comer, beber, ir al baño. Todas esas necesidades que tienen que ver con la actividad de tu cuerpo. Maslow también incluyó en este nivel todo lo que tiene que ver con las necesidades de tipo sexual. Entonces, este primer nivel tiene que ver con el organismo. Él después refiere que ese segundo escalón o ese segundo nivel está relacionado con el deseo de estar seguro y también de asegurarse de alguna manera esas necesidades básicas en el futuro. Y este estar seguro incluye, por ejemplo, el tener trabajo, el tener una casa, el tener dinero, el tener ropa, el tener cierta protección de que no te pase nada, de que estés protegido si se quiere del ambiente. Entonces fíjense, el primero tiene que ver con el cuerpo, con esas necesidades de funcionamiento básico del cuerpo. Y el segundo tiene que ver con esa necesidad de protección y de mantener cierto equilibrio y seguridad. El siguiente escalón o la siguiente necesidad, Maslow la identificó como amor, amistad y compañía. ¿Eso qué significa? Maslow encontró que los seres humanos tenemos necesidades familiares, necesidades de estar en compañía de otros, de tener pareja, de tener personas a quien amar y quien nos ame. Tenemos necesidad de amor, de amistad y de compañía. El siguiente paso, después de esta necesidad de amor, amistad y compañía, está relacionado con el reconocimiento, el estatus y el respeto social. Eso tiene que ver con la posibilidad de alcanzar el éxito profesional o alcanzar el éxito en cualquier labor que realices y el poder incluso tener confianza en tu capacidad para hacer, para aportar, tener ese estatus y ese respeto. Bien. Y el último escalón, Maslow lo identificó y lo etiquetó con el término psicológico de autorrealización, que está muy conectado con la superación, la creatividad y la autoimagen. Entonces, fíjense bien, los primeros escalones están relacionados más con necesidades de tipo básicas, de hecho Maslow incluso habló de necesidades básicas, y los últimos escalones, tanto el tercero como el cuarto o el quinto, que tiene que ver con amor, amistad y compañía, o reconocimiento, estatus y respeto social, o autorrealización, son más de corte emocional. Y si bien el trabajo original de este autor no hubo pirámides, él en ningún momento habló de pirámides ni triángulos. Posteriormente, como fue una teoría muy utilizada en otros ámbitos, pues se le colocó la pirámide o las escaleras para que sea más fácil o más práctico entender. Pero en la actualidad esta jerarquía se ilustra ciertamente como una especie de pirámide. Es el símbolo que caracteriza a esta teoría. A pesar de que el ensayo fue escrito en el área de la psicología, su principal aplicación ha sido en otras áreas del conocimiento como la educación, la gerencia, el mercadeo.
Y resulta que en la mayoría de las empresas, sobre todo en el área laboral, utilizan esta jerarquía para identificar las necesidades de su personal y ayudar, si se quiere, a establecer algún tipo de manera de aupar a sus colaboradores para que se sientan realizados dentro de ese espacio laboral. Porque en definitiva está más que consabido en el ámbito laboral que el dinero no garantiza la motivación. Y hoy la teoría de Maslow, después de estos 70 años, ha sido muy debatida, aunque sigue estando vigente, y si se quiere, podemos explicar que fue ese primer intento de identificar cuáles son las necesidades que motivan, que mueven al hombre. Posteriormente, y ya más actual, hay otro autor, un holandés, Vicente, porque fíjense que es lo interesante, ¿no? Que esta teoría pensamos que explica todo, pero resulta que quedan como huecos o vacíos. Y uno de esos huecos o vacíos tiene que ver con, por ejemplo, cómo podemos explicar que un pintor tan famoso y reconocido como Van Gogh, que todos seguramente deben conocer, a pesar de esa pobreza extrema que vivió, no pudo jamás dejar de pintar. De hecho, no pudo ni vender sus propios cuadros. Y en este específico Van Gogh, estamos hablando de que él no tenía los primeros escalones de esta pirámide o de esta escalera, tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con esa garantía de tener que comer y tener esa protección básica. Y a pesar de ello, él llegó, en el caso de Van Gogh, a la autorrealización. Él seguía pintando, él se sentía satisfecho con su obra. Entonces, estos ejemplos, y así como estos, muchísimos otros, ponen en duda si efectivamente esta jerarquía, o sea, que para yo poder accesar al siguiente escalón de necesidad, tiene que estar satisfecho el anterior. Hoy en día sabemos que podemos llegar a la autorrealización sin haber satisfecho las anteriores o los anteriores escalones. Entonces este carácter, si se quiere, inmóvil que planteó Maslow de sus necesidades ha sido lo más debatido, y a partir de ahí aparecen otras revisiones, y ahí aparece un autor más contemporáneo, ya no de 70 años, de hace 70 años, sino más reciente, otro estadounidense llamado Adler, que reduce estas 5 motivaciones a solo 3. Y quiero que oigan bien cuáles son esas 3. Él refiere que más bien tiene un carácter flexible estas motivaciones porque está muy relacionado a la situación de la necesidad. Y estas 3 necesidades son necesidad de existencia. El hombre tiene una necesidad de existencia para Adler. Y esto corresponde a lo que Maslow denominó ese principio como de necesidades fisiológicas o necesidad de seguridad. Él la llamó necesidad de existencia. Este nivel engloba todas las necesidades que tienen que ver con el cuerpo humano, las cuales en el caso de ser satisfechas garantizan por supuesto un correcto funcionamiento orgánico, además de que no ponen en peligro la integridad física. O sea, nosotros como especie tenemos esa necesidad de mantener la vida. Y esa necesidad está correlacionada con esta necesidad de existencia. La siguiente necesidad está relacionada con lo que él denominó la necesidad de relación, que se corresponde, en el caso de Maslow, con lo que Maslow habló de afiliación. En las personas, todos nosotros necesitamos relacionarnos con otros individuos. Necesitamos sentirnos parte de, somos naturalmente gregarios. Y esta, si se quiere, ha sido considerada una necesidad universal, entendida como una necesidad de la especie humana.
porque en esencia necesitamos del otro que nos constituye, que nos hace. ¿Y cuál creen ustedes que es esa tercera? Fíjense, primero necesidad de existencia, luego necesidad de relación. Y la tercera necesidad que establece Adler tiene que ver y está relacionada con el crecimiento. Si establecemos la analogía con Maslow, vendría siendo lo que Maslow señala en su pirámide con reconocimiento y autorrealización. Esta necesidad de crecimiento está relacionada con el deseo de la persona por prosperar como individuo. Todos tenemos la necesidad, y fíjense bien que el término que he repetido esta noche es necesidad y no deseo. La necesidad de prosperar, de trascender a nuestra propia individualidad, de mejorar nuestra valía personal, además de querer y adquirir nuevas experiencias. Entonces, este modelo plantea la posibilidad de satisfacer varios aspectos en varios niveles de forma simultánea. Es decir, no hay tanta rigidez como en el caso de la pirámide clásica de Maslow y admite esas diferencias individuales, haciendo, por ejemplo, que una persona pueda optar por priorizar, por ejemplo, en su vida el crecimiento personal y por otras darle una mayor atención, por ejemplo, a sus relaciones interpersonales. O sea, cada quien en función de su estructura de personalidad, de las circunstancias, del entorno, va a priorizar cualquiera de estas tres necesidades. La de existencia, la de relación y la de crecimiento. Entonces, esta visión más actualizada de la pirámide de Maslow nos amplía la imagen de nuestras necesidades a la luz de nuestra condición humana, que si bien necesita lo material, pero está llamada, hay como una chispa divina dentro de nosotros que nos llama a trascender, es decir, a salir de nosotros mismos. Porque queda claro que tenemos necesidades materiales, emocionales, pero también, y óiganlo bien, tenemos necesidades espirituales. Al regreso de la pausa, estaremos hablando de esa motivación que nos lleva a salir de nosotros mismos, a entregar el todo por el todo. Seguimos hablando esta noche de las motivaciones que nos mueven a la acción. Y fíjense bien, ahora les voy a hablar de dos húngaros. No voy a poder pronunciar realmente su apellido porque es impronunciable. Voy a hablar de sus nombres, Christopher y Mark, que usaron su teoría de que la gente es feliz motivacionalmente hablando cuando están en un estado de flow o de flujo. Si quieren buscar en internet a estos dos autores, pueden colocar simplemente la palabra flow o flujo y van a salir y van a poder ver el apellido de estos dos húngaros. Fíjense en qué se basa esta teoría y por qué esta noche la vamos a referir. Porque primero es muy actual y segundo nos da algunas luces de cómo podemos buscar ese flow que él señala. Voy a explicar brevemente qué es esto de flow, ¿no? Es un estado mental en que la gente está tan absorta en la actividad que está haciendo que olvida todo lo demás. Es esa experiencia en sí misma que es tan gratificante que aunque cueste un gran esfuerzo completarla, la haremos sin emitir ningún tipo de cuestionamiento. Es como cuando estoy haciendo algo que me da tanta emoción que me pierdo en el tiempo, me pierdo en el espacio, no me doy ni cuenta si almorcé, si no almorcé, si tengo que ir al baño. O sea, son esos momentos en donde pareciera que el mundo se paraliza. Eso es flow. Este autor lo describe como flow.
En su investigación, estos dos autores recogieron testimonios de los momentos más felices de cientos de personas exitosas y a partir de este análisis desarrollaron este concepto que titularon flow o flujo, ¿no? A través del flow, las personas suelen experimentar un alto grado de satisfacción y muchísima, pero muchísima creatividad y una gran implicación en la tarea que están haciendo. O sea, lo que están haciendo le ponen el cuerpo completo, la emoción, todo el cuerpo. De hecho, incluso él habla en parte de su investigación que pareciera que pierdes conciencia de tu propio cuerpo, o sea, te vuelves uno solo con la tarea. Y cuando nos encontramos delante de este flow, vamos a darnos cuenta que la gente es capaz de hacer con mucho ánimo actividades aunque no reciba nada a cambio, aunque no reciba ningún tipo de recompensa por eso que está haciendo. Entonces, en este momento que lo estoy describiendo, muchos de ustedes pueden decir, yo he sentido flow en tal espacio de mi vida, en tal lugar específico, o cuando yo realizo tal actividad, yo me conecto tanto con la actividad que pierdo la orientación del tiempo y el espacio. Y seguramente cada uno de los que en este momento están yendo puede identificar en sí mismo, en su propia historia, algún momento de flow. Entonces, ¿cómo puedo conseguir que ese flow se mantenga? ¿Y por qué este flow es bueno? ¿Por qué este flow está tan conectado a lo que este autor habla como felicidad motivacional? Y fíjense bien, ese flujo se puede conseguir en básicamente todo lo que hacemos. Esta es la excelente noticia. O sea, todos y cada uno de nosotros podemos desarrollar o podemos llegar a este flow en cualquier actividad. Y que lo único que necesitamos es enfocar nuestra atención o energía psíquica, es decir, nuestro pensamiento, y ponernos a nosotros mismos desafíos que generen un mayor nivel de complejidad y que busquemos dentro de ese proceso de ir complejizando la tarea, también podamos establecer algún tipo de feedback, es decir, como una retroalimentación de ver cómo estamos realizando esa tarea. Miren bien, voy a ir despacio. Identifiquen, por ejemplo, desafíos que generen, a medida que vamos realizando la tarea, un mayor nivel de complejidad. Se trata de ordenar y de filtrar esa información de manera consciente. ¿Cuál es el objetivo? Y algunos ahora dirán, o sea, significa que las actividades que me retan, y tengo que usar la palabra con cuidado porque en esta latitud reto no es lo mismo que me reta. Reta es cuando yo regaño a alguien aquí en Argentina. No tiene que ver con regaño, tiene que ver cuando me veo como obligado me veo impulsado a aquellas actividades que me desafían, tal vez el término más adecuado es desafío. Esas actividades que me desafían, que me llevan al límite, esas actividades alcanzan un altísimo nivel de motivación para nosotros. Pero si ese desafío es mayor de lo que yo puedo responder, de lo que mi cerebro interpreta como que puedo hacer la tarea, si ese desafío es mayor en cuanto a complejidad, lo que va a generar en mí es un alto nivel de ansiedad que va a hacer que yo rechace la tarea. Por aquello que hablamos empezando el programa, de que mi cerebro interpreta dolor, interpreta angustia, displacer y lejos de activarse va a decir, no, yo no quiero hacer nada que implique tanta ansiedad. O sea, el cerebro busca mantener cierto estado de comodidad. Pero la tarea no puede tampoco ser muy baja en complejidad, porque si es muy baja en complejidad, va a ocurrir en nosotros un importante aburrimiento que va a hacer que tú desistas de hacer la tarea y diga, tu cerebro, ¿sabes qué? Tampoco me interesa.
esa tarea, porque esa tarea es tan fácil, lo hago en 1 minuto, así que tan sencillo como que no me movilizo. Entonces las tareas que nos llevan a este nivel que este autor llama flow, que lo podemos hablar como fluir, la traducción sería fluir en la tarea, es cuando nos buscamos, si se quiere, ese punto medio entre la competencia en hacer algo que genera cierto grado de complejidad y que además esa complejidad vaya creciendo, vaya poco a poco aumentando para no aburrirnos, para que el cerebro se mantenga conectado. Entonces cualquier actividad que nos desafíe, que se torne cada vez más difícil, será origen o producirá en nosotros cierto nivel de flow. La clave está en pasar por el medio entre lo que llamamos el aburrimiento y esa ansiedad cuando la tarea es extremadamente compleja. Entonces una actividad demasiado desafiante, como yo les dije, en este caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple como jugar fútbol con un rival que es súper talentoso, sin que nosotros sepamos bien jugar fútbol, obviamente generará ansiedad en ti. Y esto estará fuera de tu alcance y hará que esa actividad, lejos de ser una actividad motivante, será una actividad que generará pues muchísimo estrés y no te motivarás realmente a la acción. Entonces, conforme vayamos adquiriendo esa complejidad en la tarea con nuevas habilidades, iremos adaptándonos para entrar en ese canal que este autor habla como un canal de experiencia óptima, que es, como les dije, ese equilibrio entre la ansiedad y el aburrimiento. Es como una especie de lugar donde estamos tan concentrados y entretenidos realizando la actividad que olvidamos todo lo demás. Entonces, lo más interesante, y quiero aquí reforzar, y fíjense, en este programa nos puede estar oyendo maestros, nos pueden estar oyendo entrenadores. O sea, cuando yo coloco una tarea extremadamente fácil, pensando que estoy ayudando, lo que estoy haciendo es contribuyendo a un mayor aburrimiento. Y todo lo contrario igual, cuando coloco una tarea extremadamente compleja y pienso que con ello estoy motivando, resulta que puedo estar desactivando esos canales neurológicos naturales de acción. Entonces, es como ese punto medio en donde te reto, en donde te llevo al límite y en donde a medida que tú me vas respondiendo, a medida que el sujeto va respondiendo con la tarea, voy complejizando cada vez más la tarea para que el sujeto se mantenga conectado y mantenga un buen nivel de flow, un buen nivel de motivación. Y lo más interesante en este proceso es que este estado de flow lo que ayuda y genera que nosotros tengamos una mayor identidad, porque resulta que nos vemos reforzados en nuestro yo, porque vamos ganando, si se quiere, nos vamos a sentir incluso más seguros de nosotros mismos, aumenta nuestra autoestima, aumenta nuestra autovalía y aumenta cualquier cantidad de elementos que están muy relacionados con esa autopercepción de capacidad que necesita el sujeto para reafirmar su propia estructura del yo. Entonces el flow es una herramienta que nos permite automotivarnos y nos permite generar los químicos que necesitamos para mantenernos activos. Entonces fíjense, ¿por qué esto se da? Y reflexionando un poco sobre este tema, nos podemos dar cuenta que hemos sido diseñados nosotros seres humanos para ser útiles, para aportar, para dar. Ningún ser humano es feliz no aportando. Ningún ser humano se siente bien cuando no es útil. Porque nuestra naturaleza es justamente el poder dar, el poder permitirnos desafiarnos permanentemente y en ese desafío poner nuestros dones en acción.
Al regreso de la última pausa musical de esta noche, estaremos hablando de cómo activar ese flow en nuestra vida. Cómo podemos nosotros de manera consciente buscar ese flow. Quédate conectado, ya volvemos. Y seguimos hablando esta noche de motivación. Y nos quedamos pendientes en el aire antes del corte musical de dar algunos tips, algunas recomendaciones que nos permiten encontrar ese flujo en el día a día, que nos permite encontrarnos con ese flow que todos tenemos, que todos podemos conectar. Entonces, fíjense, les voy a dar unos tips muy, pero muy sencillos. Y se van a dar cuenta además que son tan sencillos que tienen que ver con el día a día. Podemos poner un ejemplo en la práctica de cualquier deporte, cualquier actividad deportiva. Y lo ideal en este caso es intentar que te retes a ti mismo en mejorar, por ejemplo, tus marcas. O sea, estoy realizando cualquier tipo de actividad deportiva que la realizo con cierta regularidad y puedo agarrar y decir, bueno, yo quiero lograr ese flow que Ana María en tu psicoespacio de la radio nos refirió. Bueno, bien, busca llevarte a un límite, o sea, busca ponerte algún tipo de reto. Puede ser en aumentar tu velocidad, aumentar tu distancia, aumentar tu fuerza. Evalúa de qué manera puedes buscar aumentar esa capacidad natural que tú tienes. Puedes buscar chequear o revisar a través de alguna app que instales en tu teléfono que mide la velocidad, la distancia, el ritmo cardíaco, etc. Tú tienes que buscar dentro de esa actividad deportiva de qué forma puedes desafiarte. Y ese desafío que sea progresivo, no que sea un desafío inalcanzable, sino que sea un desafío progresivo. Y fíjense, en donde, ahora que estoy hablando de desafíos, en donde también podemos buscar desafiarnos y buscar ese flow, en cualquier actividad que tenga que ver con algún tipo de régimen alimentario. Cuando yo estoy dentro de un régimen alimentario, es excelente que tú puedas agarrar y decir, bueno, me voy a poner el desafío de quitarme tal dulce a tal hora, por ejemplo. Y el trabajo tiene que ser como una especie de reto, pero que no sea inalcanzable. Porque cuando es inalcanzable, automáticamente se genera el efecto contrario. Entonces, es irnos midiendo cómo podemos nosotros internamente desafiarnos y que ese desafío vaya progresivamente incrementándose. Otro ejemplo sencillo, en el trabajo. Si tengo que hacer tareas, alguna tarea repetitiva, alguna tarea que me genera molestia porque es automática, mecánica, bueno, yo puedo buscarla hacer en un menor tiempo, o puedo buscar encontrar un tipo de atajo, o puedo buscar sistematizar un tipo de actividad que me permita hacer la actividad de una manera diferente. El objetivo es que busques oportunidades para aprender, para desafiar cosas nuevas. Puedes tomar notas, generar como una especie de esquema, hacer un mapa mental. O sea, es agarrar y decir, bueno, esto que tengo que hacer, ¿de qué manera puedo hacerlo de una forma distinta, colorida, que me genere algún tipo de cambio, que me genere algún tipo de reto? En relación a las relaciones interpersonales, fíjense esto. Yo, por ejemplo, puedo pulir mi sentido del humor. Puedo buscar y decir, bueno, yo voy a establecer como una especie de reto de cómo voy a sacarle una sonrisa a esa persona que generalmente está molesta o que mantiene una conducta muy seria y una postura muy distante. Esto es una manera también de establecer como una especie de reto en tus relaciones interpersonales y empezar. Entonces, algunos me dirán, bueno, pero ¿cómo es esto del flow? Bueno, comienzo a tener esa pasión por esa relación interpersonal, porque lo veo como un desafío, esa relación, ese intercambio con el otro. Una cosa, en el aspecto gastronómico, en la cocina, yo puedo buscar mejorar mis recetas y crear nuevas
buscando ingredientes diferentes, o puedo conectar con el aroma, con el sabor, puedo intentar averiguar incluso qué ingrediente tiene un plato especial sin leer la carta o sin leer todos los ingredientes que componen ese plato. Entonces, el objetivo con todo esto es ser muy, pero muy creativos en esto de vivir el día a día, eso que nos toca. En la música, un ejemplo sencillo es no escuchar una canción o concierto simplemente por escucharlo, sino mantenerme en atención para poder identificar cada uno de los instrumentos. Y es una manera de meterme, si se quiere, y vivir y sentir esa emoción de ese artista. Entonces, en cada una, miren los ejemplos tan sencillos, en cada una de las actividades cotidianas podemos experimentar el flow, podemos vivirlo. Entonces, como ves, puedes generar el flow en cualquier cosa que hagas. Si tomas una actitud activa, solo necesitas creatividad para ponerte desafíos a ti mismo, disciplina para complementarlos y concentración para que la actividad te absorba completamente y te dejes empapar por esa actividad. En conclusión, y ya cerrando esta noche, la motivación es un proceso interno con una alta, pero altísima carga emocional. En definitiva, el estar emocionado es igual al estar emocionado. Y podemos, y esto es lo más importante, podemos aprender a gestionar nuestra motivación.